muchísimas gracias por acompañarme en mi primer podcast. Usted sabe que yo soy un ávido buscador de la verdad y sobre todo me considero una persona muy curiosa. Así que para mí este es el primero y es muy, muy importante para mí. Y bueno, entrémosle de una vez. De una. Bueno, yo quisiera saber, hijo de pucha, el tema de relaciones, ¿verdad? Uh-huh. Quiero saber cómo se ha dado cuenta usted a través de los años si una relación le aporta o así como que usted se expanda o la limita. Reside mucho en qué cosas estemos realizando inclusive en ese momento, porque todas las personas tenemos sueños, tenemos alguna meta y normalmente se habla mucho de que la pareja es nuestro lugar seguro, pero No sé qué cree. sí, pero ahí es a donde yo voy con esta diferencia. Seguro no es lo mismo que conformidad. Porque usted puede sentirse seguro que está pleno con alguien, que se siente amado, valorado, pero eso no le da a usted la plenitud o el camino correcto para saber qué es la persona correcta. Porque hay un montón de otras cosas que también nosotros, o al menos en mi caso como mujeres, esperamos recibir de parte de la pareja y es ese acompañamiento y apoyo en el cumplimiento de los sueños. Ok, tengo una pregunta. ¿Qué esperan ustedes de nosotros como pareja de un hombre? Porque la idea de esto es como que muchos hombres lo vean y se sientan acompañados de ver que sí hay posibilidades, de que no todas las mujeres son malas, porque lidiamos con mucha presión, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo creo que en primera instancia, por eso la invité a usted, porque siento que es una persona que ya está un poco más trabajada y que tiene una concepción bastante bonita de los hombres y de la masculinidad como tal. Pero usted en este momento de su vida podemos hacer como qué buscaba antes en un hombre y qué busca ahora. Porque yo sé que muchos que lo están viendo y escuchando dicen, sí, es que todas quieren plata, que usted las pasa a recoger en carro, que sea alto, musculoso, ¿verdad? O sea, realmente eso quieren. Yo creo que el detalle no es que eso venga ya listo. Es de que uno no se quede siempre en el mismo lugar, que sabe que esa persona lo va a retar a usted a algo más siempre. Por ejemplo, y esto me lleva a hablar de mi antigua pareja, que para mí fue la mayor escuela en este tema de las relaciones, porque yo creía que como él era una persona que no tenía vicios, que no era muy casera, le gustaba trabajar mucho, eso era lo que yo ocupaba para asegurarme un buen futuro. Ok, que estuviera en la casa. Que no tuviera vicios, y que no tuviera vicios. Le gustaba salir de fiesta, nunca había ido no era de rodearse de esos ambientes. Ok, y para usted eso era... Y yo decía, ¿dónde voy a conseguir un hombre que sea casero, que no tome, que le gusten las cosas de Dios, que podamos compartir una religión o una espiritualidad juntos? Yo decía, a estos momentos, cero. Eso no lo voy a poder encontrar. Okay. Entonces, para mí, ya eso que él me estaba ofreciendo de una u otra manera, me hacía sentirme un futuro asegurado. ¿Qué pasó? Que ese futuro era una idea que uno se ha hecho por muchos valores, por la moral, por los prejuicios que existen en la sociedad. Pero ¿a usted quién le metió esa idea? A usted. Es lo con lo que uno crece, digamos. Yo tal vez no tuve el ejemplo de un matrimonio o una relación lo más sana o estable. Para mí, mi ejemplo eran mis abuelos. Okay. Mi mamá, lastimosamente, yo nací fuera de un matrimonio y la relación al inicio pues fue complicada porque yo a mi papá lo conocí hasta los 8 años. Entonces a mí nadie me enseñó cómo se veía una relación de pareja sana y estable. Por lo tanto, lo que mi moral me estaba diciendo que yo necesitaba asegurar es, tengo un hombre bueno a su lado. Y ese bueno yo creía que era trabajador, que no saliera de fiesta, que no le gustara tomar, que no tuviera vicios para que esté en la casa. ¿Escucharon eso? Eso era lo que yo creía. Ok. ¿Cómo cambió? Cambia cuando, vamos a ver, desde el noviazgo uno detecta muchas cosas que puede prevenir a tomar el paso a un matrimonio. Y nadie se casa con la idea de divorciarse. Pero bueno, ahora yo creo que el momento en el que vivimos, el matrimonio puede ser algo tan normal como el hecho de divorciarse. Pero en personas, en mi caso, como yo, que crecieron sin una estabilidad o un núcleo familiar a lo tradicional de antes, papá, mamá e hijos, eso era lo que yo andaba buscando. Entonces, ¿qué pasa? Que en el noviazgo yo creía haber encontrado esas cosas en esa persona.
Y yo decía, tal vez veo que esto no está muy bien, pero tengo esto otro que pesa más. Porque él nunca me va a ser infiel, él no va a dejar a sus hijos abandonados si llegáramos a tenerlos. Usted quería tener hijos con él y de todo. Yo quería tener hijos. Después me di cuenta que no era con él. Y ahí empieza todo un proceso de terminar una relación que se vuelve un conflicto o una batalla entre mis ideales y lo que estoy fracasando. ¿Y qué le faltaba a él? Porque, Mishti, usted suena perfecto. Suena lo que nos dicen, inclusive a nosotros los hombres, suena como lo que cualquier mujer quisiera o querría, o sea, no entiendo. Todo el mundo me decía, en esa relación la mala es usted. Y era cierto. También, no mentiras. Okay. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que yo siempre he sido muy de, si quiero esto, yo necesito tenerlo, me cueste lo que me cueste. Y en la relación de pareja... ¿Usted siente que se obsesionó con él? No me obsesioné con él, me obsesioné con la relación que yo quería y que él no era la persona que yo quería. Entonces ahí entra un conflicto bastante grande, porque nosotros como mujeres sí podemos incitar a la pareja que mira, mejoremos la relación, que vayamos a terapia, que hay un montón de cosas, pero ya llega un punto en donde usted no puede forzar las cosas. Usted no puede cambiar a esa persona, usted puede mejorar y brindar mejores condiciones en la relación, pero yo no puedo cambiarla. ¿Cuánto tiempo duró usted en darse cuenta que él no era? Porque yo me imagino que usted trataba y era como, me imagino que usted lo veía como un de plasticina y lo iba moldeando, y yo quiero que funcione, entonces le voy a poner estos ojitos, esta nariz, quiero que haga, o sea, ¿cuántas cosas trató de cambiar en usted? Por ejemplo, no sé, que se vistiera diferente, que se cortara el pelo diferente. Limitaba mucho, inclusive, las salidas que podía tener, porque yo ocupaba demostrarle a él que si yo lo había elegido a él, era porque yo podía hacer algo similar. Entonces, al principio, tal vez un vocabulario demasiado respetuoso, muy pulcro el asunto, y yo soy una persona súper expresiva, más abierta y que le gusta reír y vacilar y no tengo problema de acoplarme a las personas como sean. Yo cuido mi identidad, mi esencia, pero es muy abierta. Él no. Entonces, vamos a ver, desde noviazgo yo empiezo a detectar esas cosas, pero en el matrimonio yo siento que como existe ya un compromiso más formal, es de, si no le gusta, sorry, porque ya estamos casados. Quédese ahí ya. Qué feo. Pero, y así empiezan muchas cosas que, inclusive en un momento, yo lo hablé con mi terapeuta, se volvió una guerra de poder. Es como, no me importa lo que usted piense, no me importa lo que usted quiera, ya estamos casados, yo quiero hacer esto, listo. ¿Qué fue lo más feo que usted le hizo a él? Uy, creo que no me atrevería a decirlo. Okay. Pero sí, llegó un punto donde me odiaba mucho la violencia. ¿Cómo? ¿Qué tipo de violencia? Violencia física y verbal. Porque... ¿Los dos o usted era Los más? dos. Ah, ok. Llegó... O sea, esa guerra de poderes era tan fuerte, tan grande, que la frustración y la intensidad de las emociones que nosotros percibíamos en ese momento nos hacían cometer actos que no nos caracterizaban. Y eso generó mucha vergüenza en la relación también. Porque yo le estoy mostrando algo a usted que yo no soy y no quiero ser, pero que usted está sacando de mí. ¿Siente que se perdieron el respeto? Totalmente. Yo siempre he escuchado eso. Yo creo que... Hay un límite. ¿Verdad? Y eso es diferente para cada pareja, digamos. Para alguien, perder el respeto es que le escribió la ex. Para alguien es una que volvió a ver a la corazoncito. amiga de una forma un poco... Exacto. Y yo creo que también ahí es importante que cada uno sepa hasta dónde llega cuál es mi nivel de respeto o a dónde sentimos que nos perdimos el respeto. Porque hay gente que se golpea y dicen que no, que todavía se aman, ¿verdad? Exacto. Y vamos a ver, yo no voy a generar o hablar con absolutos de que todas las parejas, si pierden el respeto, ya la relación se termina, o que no, usted nunca ni volver a tocarse un pelo porque si lo toca hasta ahí. Vamos a ver, no voy a generalizar tanto, Sí. porque cada situación tiene una comprensión diferente. Pero en su caso. Pero en mi caso ya fue extremo. El respeto se perdió en el sentido de que a mí no me importa lo que a usted le guste, a mí no me importa lo que a usted le interesa, porque yo quiero eso y yo necesito que usted entienda eso para que esté de mi lado. Entonces, inclusive hasta en cosas tan intangibles, digamos, se había perdido el respeto. Y entonces él luchaba porque yo fuera como él o como su familia, y yo luchaba para que él estuviera más de mi lado, y porque, vamos a ver, todas las personas en su mundo tienen su razón. Sí, claro. Y en el mío,
todavía más cuando uno empieza a buscar un camino más terapéutico, de sanación, de entenderse cómo es que yo funciono, cuál es mi personalidad. Donde esa mente se va expandiendo, uno quiere que la persona entienda lo mismo, pero no me corresponde a mí hacerlo entender a usted las cosas. Entonces, respeto no había por ningún lado. Qué triste. Y vamos a ver qué pasa, que también él creía que tal vez si no me decía una mala palabra, eso ya no era faltarme el respeto. O que, por ejemplo, si en una discusión, si yo grito es porque yo soy la mala. Okay. Si yo tiro las cosas, yo soy la mala. Pero su violencia o la forma de imponer las cosas también podían generar violencia. Pero como no había un simulacro de un escenario catastrófico o violento, entonces usted no lo cometía. Fue una relación extremadamente dañada que me hizo sentir dolor en muchas partes de lo que está conformado en la relación, que hasta ahora tal vez yo pudiera entendiendo. De las cosas que yo dije, aquí no es, y de verdad no puedo luchar más con esto, es porque mis sueños, mis metas, mis objetivos estaban totalmente apagados. Yo trabajaba. ¿Y por qué los apagó? No tenía apoyo, él no me inspiraba, él no me motivaba a algo más. Y por ejemplo, hablemos algo tan básico como inclusive el ejercicio. Uh-huh. Yo era una persona, fui al gimnasio, que tratar de cuidar un poco más la alimentación, que hay que moverse y además, como ya yo me venía conociendo mucho en mi personalidad, sabía que era una persona que no podía mantenerse sin actividad física. Okay. Él no me motivaba ni me retaba en esas cosas. Pero ese no era el problema. Bueno, había muchos, pero ese no era el principal. O sea, el problema no era que él no me motivara, que toda la relación estaba tan dañada que esas pequeñas cosas con las que pudimos haberlo rescatado tampoco existían. Entonces, al yo no tener ni apoyo en cuanto a esas cosas, no tenía nada que me impulsara. Ajá, ahora que dice rescatar, ¿cómo lo hubiera rescatado? Tal vez si hubiéramos... ¿Cómo hubiera rescatado ya la relación? Ajá, porque usted acaba de decir que se perdieron, pero todavía, ¿qué cosas pudieron haber hecho para rescatarlas? Porque mucha gente dice, bueno, yo estoy igual, entonces yo no necesariamente debo acabar mi relación si estoy en un escenario similar. Es que todos también hay un punto de no retorno, ¿verdad? Como llaman. Pero, ¿qué cosas vio usted que dicen, Mar, tal vez pudimos haber hecho esto y la relación se hubiera salvado? Obviamente son supuestos porque no sabemos si se hubiera salvado, pero ¿qué cosas ve usted, porque ya ha pasado tiempo de eso, que hubieran podido salvar la relación? Primero que todo, hay un tipo de relación que yo considero que ya no se rescata. ¿Cuál es? La falta del amor. Falta del amor. Ajá. Usted no tiene amor, ya no es posible rescatar. ¿Amor por usted o amor por la pareja? Ambos. Ajá. Porque si usted se quiere tanto, entendería que no le va a ser bueno estar con alguien a quien no siente amor. Por supuesto. Entonces, ya yo no podía rescatar esa relación porque ya yo no sentía amor. Ya no lo amaba. Ya había perdido tanto de ahí para atrás que el amor no existía, entonces yo sabía que no era rescatable. Pero he conocido también parejas que me dicen, mira, tengo este tipo de conflictos con mi esposo, no sé cómo hacerle ver estas cosas, yo a él lo amo y quiero... Entonces, por ejemplo, yo llegué a sesiones de terapia de pareja y el terapeuta me decía, ¿usted lo ama? Y yo, sí lo amo. No era que lo amo, yo amaba las ganas de hacer funcionar esa relación. Cuando ya yo me doy cuenta... Lo confundió con amor. Sí. Y era amor a que las varas esa fuerza interior que yo tenía de que, hey, si en mi vida yo tuve que salir adelante sola, yo también voy a poder con esto. Eso era lo que yo amaba, llegar, o sea, la relación idealizada que tenía en mi cabeza y que él era la persona con su concepto básico bueno para mi vida. Entonces, cuando ya yo me di cuenta que realmente él no es lo que yo amo es lo que yo estoy deseando tener, ahí es donde yo digo, no más, no puedo forzar más esto. No se trata de dejarlo todo a la primera y no intentarlo. ¿Qué intentó hacer? Mejorar comunicación, un proceso terapéutico personal muy fuerte, muy constante, de cada 15 días empezar a sanar y buscar todo lo que estaba dentro de mí, hasta el punto psiquiátrico. O sea, de que necesito entender si médicamente mi cuerpo está funcionando todo bien o si yo lo tengo que ayudar o complementar con algo para saber que esa persona está recibiendo de mí mi parte más estable. ¿Y qué descubrió después de hacer esas cosas? Que gané yo. Gané estabilidad, sanación, y que entonces no era una cuestión de lo que yo le estaba ofreciendo a él, sino de la compatibilidad que no habíamos encontrado. Se dio cuenta que no eran compatibles y ya, eso era todo. Punto.
de que yo no tenía que forzar o encontrar esa compatibilidad, sino que desde noviazgo lo había visto, pero no lo había querido aceptar, porque creía que él tenía las características buenas y suficientes para darme a mí una vida estable. Y hoy por hoy para usted entonces, ¿qué es lo que un hombre debería ofrecerle? Porque al puro inicio con era que no tuviera vicios, que no saliera de fiesta, que me respetara, que no fuera a serme infiel. Pero hoy en día eso creció, me imagino. ¿O sigue estando eso más otras cosas? Sí, yo creo que uno se habla mucho de los negociables y los no negociables. Ajá, ¿usted qué opina de eso? Yo opino que es cierto, pero si usted encuentra una persona, que esa es su persona, usted ni tan siquiera tiene que poner en tela de juicio esos no negociables. Okay. Entonces, muchas veces nosotros tal vez encontramos a alguien con quien podemos ser compatibles de una forma, pero hay otros que no. Entonces, los que eran mis no negociables, yo los empiezo a negociar. Porque en estas otras cosas, no, yo no he negociado nada, pero sé que puede pasar, que a veces uno encuentra personas que dicen, mira, me gusta su forma de pensar, me gusta físicamente, me siento escuchada, acompañada, entendida, qué sé yo. Entonces, pero no le gustan los perros y yo soy amante de los perros. Ya, y esto no... ¿Verdad? Porque la gente a veces... Ajá. ¿Por qué? Porque yo usted me ofreció algo que yo no había podido encontrar antes. Pero no entonces, me ofrece lo que usted quiere. No, entonces uno justifica que como usted me está dando ese poquito que yo no había tenido antes, tengo que ver cómo yo me moldeo a usted. Eso termina mal, ¿verdad? Y eso termina muy mal. Termina, bueno, al menos en mi caso fue una relación, un matrimonio fallido de 1 año y 2 meses. Ok. Donde... Eso me lo decía una amiga y no se me olvida. El día que yo ya firmé la separación, el divorcio, ella me decía, usted firmó hoy, pero se divorció desde hace 4 meses. Necesitamos hablar de... Ahí entra el tema del duelo, ¿verdad? Yo creo que me parece a mí que las mujeres se desencantan, se desenamoran mucho antes de cuando se les dicen, vea, sabe que ya no más. Y los hombres no la vemos venir, ¿verdad? Ustedes empiezan como a procesar todo antes y ya, porque hay demasiados memes, hay demasiados posts que dicen que ustedes empiezan a hacer el duelo antes. Sí. Y ya cuando una mujer intentó todo y dijo que no, ya no hay nada que hacer. Y es cierto. Creo que eso es cierto. Sí. Pero ¿por qué no le dicen a uno que ya no quieren nada? Porque siguen intentando. Porque uno se queda así como, ¿qué? ¿En serio? Y ustedes sí, ya no. Y no, uno... Creo que pueden haber muchísimos factores y todas las personas procesan diferente. Pero al menos en mi caso, en mi experiencia, poniendo en contexto y tal vez entonces alguien se identifique con algunos ejemplos que yo doy, y por eso voy a hablar propiamente de la relación mía. Él venía de una familia sumamente tradicional, donde no importa si usted es feliz o no actualmente con esa pareja, si usted se casó es para toda la vida. Y yo venía de una familia donde no había tenido una figura paterna que representara esa estabilidad de pareja, muchísimo menos ejemplos de una relación sana, porque no había relación que me ejemplificara a mí cómo era que tenía que ser. Entonces, todas las veces que yo en ese momento consideraba que estaba sacando para decirle, ya no puedo más, ya no aguanto más, o sea, donde le estaba sacando todas las banderitas como de, hey, stop, hasta aquí porque si no, no voy a aguantar más tiempo. Para él eran consideradas como una cuestión de rutina, como si yo le dijera, hey, cámbiate esa camisa porque hoy no se te ve bien. Ah, ok, bueno. Él normalizó sus llamadas de atención. Correcto. Entonces, ¿qué pasó? Eran llamadas de atención porque usted dijo, hey, no lo agarró y lo sacudió y le dijo, hey, mira. Se hizo, y se hizo inclusive en la terapia de pareja. ¿Y qué dijo él? Para él nunca eso era lo suficientemente grave, porque él consideraba que esa relación nuestra iba a ser igual a la que él había conocido. En la casa. Entonces, los llamados de atención eran simplemente como notificaciones continuas, no un límite. ¿Y qué pasó? Ya para el momento en que yo tomo la decisión, le digo, de verdad, hasta aquí. Inclusive su primera respuesta es como, sí, yo lo vi venir. ¿Verdad? Y fue como, ok, pero bueno. Y su discurso los días siguientes es como, jamás me lo pude esperar. ¿Por qué ahora que estamos tan bien? Y ahí viene algo muy interesante, porque yo decía, como que estamos bien, o sea, nunca hemos estado bien, pero ¿qué fue lo que pasó? Obviamente todas las idas a terapia no eran en vano,
Entonces, yo había aprendido a aceptar muchas cosas y yo había también aceptado una convivencia que no era solamente unipersonal, o sea, en la casa habían 2 personas. Yo tenía que también acoplarme a las cosas que a usted le gusta, que si usted deja la pasta, que donde la estripa usted, que si de arriba, que de abajo, que si el tenedor mientras está cocinando lo pone en la cocina o lo pone en la pila, un sinfín de cosas que para mí en la convivencia usted detecta más que en el noviazgo. Entonces, yo ya me había acoplado muchas de esas cosas. Y si yo le tenía que decir algo a usted hoy, tal vez ya no se lo decía desde el enojo o pegando 4 gritos. Ya tomaba más calma, tal vez le daba su espacio, en la noche conversamos después de cenar y listo. Entonces, eso parecía ser que la relación iba por buen camino, pero la que tal vez estaba caminando por buen camino era yo, de muchas cosas que había tenido que empezar a sanar y trabajar conmigo. Entonces, él pudo pensar que la relación estaba bien, pero nunca estuvo bien. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento, creo que fue donde yo empecé a tener el duelo de, ok, yo por mi bienestar, por mantener armonía en la casa, dejo pasar esto, no voy a gritar, no voy a hacer una discusión, pero yo sé que ya no es con usted. Usted no es lo que yo quiero. Y ahí qué duro, en porque uno silencio, piensa como que, digo, uno puede, literal, uno está engañado, uno vive engañado. y pasan las semanas, pasan los días y tal vez es como vuelve a pasar algo. Y al menos yo, mujer, en ese momento volví a sacar la bandera, es como, de verdad, esto no me gusta, no puedo aguantarlo más. Y se cree que es como un berrinche. A veces las mujeres dicen, pues que alegan demasiado, es que se quejan de todo. Sí, pero hay quejas y hay alegatos que no se pueden pasar por alto cuando de la pareja se trata. ¿Cómo sabe uno? Dígame. ¿Cómo sabe uno que, ese es nivel 10 y este es nivel 1, berrinche, alegato? Yo creo que no hay manera, y yo creo que usted habrá aprendido y hemos aprendido con los años y en las relaciones que hay que ser más asertivos. A veces hay que hablar a la persona y decir, vea, mi amor, esto es importante para mí. Así, literal, esto no, esto no es un chiste, esto no es una broma, esto es muy importante para mí. Pero no lo hacemos, ¿verdad? No, porque yo creo que ahí también reside mucho la importancia y no lo hablo desde un enfoque en el que yo me desarrolle por la parte terapéutica, sino que no todas las personas estamos listas para tener una relación. Me gusta ese concepto. Yo creo que uno tiene que aceptar eso. Entonces, ¿qué pasa? A veces uno dice, pero ¿cómo eso no funcionó? ¿Pero por qué si yo la amaba tanto? Pero, o sea, tal vez esa persona no está lista o usted no está lista, había algo que usted no había aprendido y simplemente por eso no funcionó. Sí. Y no es porque usted sea malo, no es porque ella era demasiado brinchosa, que usted es muy caprichosa, no es. Entonces, ¿por qué usted cree que la relación no funcionó o no funcionan a veces? Yo creo que tal vez no es una cuestión de que en ese momento funcione o no, sino de que uno no estaba listo para la relación. ¿Cómo saben si está listo o no? Yo creo que empieza más por un trabajo personal y la compatibilidad de la persona que usted encuentra. Sí, yo opino similar, pero creo que no hay manera de saberlo solo que haciendo. Exacto, y ahí es donde todo el mundo dice, es que me da miedo, es que no, por la experiencia que tuve, yo no quiero volver a tener otro porque yo no sé cómo. Nadie sabe cómo le va a ir. Que si usted tiene la capacidad para involucrarse sanamente y que además conoce a su nivel, digamos, terapéutico, cuáles son las herramientas que usted puede utilizar para estar bien, entonces inténtelo, no le tenga miedo, porque a terapia uno no se gradúa. Usted no es como que, ay, ya aprendí a controlar la ansiedad, entonces nunca más vuelvo a terapia. No, simplemente es la próxima vez que usted esté expuesto a una situación que le genera ansiedad, entonces ya no tenga miedo porque usted conoce cómo la va a poder gestionar o controlar. Lo mismo es con las relaciones. Si usted sabe que tiene un apego evitativo, ya usted sabe que en la próxima relación usted necesita medir más cómo se vincula y genera usted ese apego con la persona. Exacto. Yo tengo una pregunta. Y es que siento que de las cosas feas que uno puede sentir o pasar en esta vida es el miedo o la culpa de cuando uno sabe que en esa relación ya no le está sumando nada. ¿Cómo lo trabaja uno? ¿Cómo gestiona uno esa culpa, ese miedo? Yo creo, y por mi experiencia, lo primero que me he dado cuenta cuando he tenido que terminar una relación es, siento que la persona, en mi caso, porque soy una persona bastante cuidadora y people pleaser que llaman, ¿verdad? Lo primero que pienso es, es que si yo la dejo no va a poder sin mí. Así. Y es culpa, es feo. Uno dice, ay, es que ahora se va a poner triste, se va a deprimir.
se va a suicidar, va a pensar que la vida no tiene sentido, se va a poner gorda, se va a hacer lesbiana, o sea, cosas que me han dicho, ¿verdad? Entonces, O que no va a volver a encontrar el amor. o que no va a encontrar nadie que la ame como yo, o cosas que le dicen a uno que hacen eco cuando uno tiene que tomar una decisión, porque uno se acuerda como, claro, yo siento que uno como madre dice, es que me acuerdo cuando ella me dijo, uy, es que usted es el amor de mi vida, y uno es como, ¿cómo voy a terminar con alguien que me dijo que era el amor de mi vida? ¿Cómo voy a terminar con alguien que me dijo que es que con usted la pasa demasiado bien? Es que usted me ha tratado como nadie en el universo. O sea, es como una presión invisible que uno tiene. Entonces uno no sabe como por dónde empezar. Pero yo creo que la culpa es aprendida. O sea, en mi caso yo aprendí a no abandonar. Porque tengo una tía que dice que solo las ratas abandonan el barco. Y para mí una relación es un barco. Entonces uno es como, entonces si la dejo, estoy traicionándola. O sea, eso hay que construirlo. Y yo me he dado cuenta que no, o sea, gente tiene derecho a abandonar el barco. No tiene nada de malo. Y es que vamos a ver, la culpa está implícita en muchísimos momentos claves de la relación. Es, por ejemplo, ¿quién dijo te amo primero? Ah, si yo no lo dije, va a ¿Quién creer. pidió perdón primero? ¿O quién fue el primero en hablar de sexo? ¿Quién fue el primero en hablar de sus exparejas? O sea, creo que realmente, y lo he aprendido en talleres y en experiencias, que la culpa es algo aprendido. Le puedo decir en este momento que para mí la culpa es un constructo social. Totalmente. O sea, los hombres tenemos diferentes culpas a las que ustedes como mujeres enfrentan. Por ejemplo, yo es que si no tengo brete, yo me siento culpable. Porque no puedo ni siquiera pagarle el taxi, ni siquiera puedo comprar condones, o sea, es como, ay, qué miserable, no tengo ni siquiera para eso, o sea, pasa. Y las mujeres tendrán otro tipo de culpa, ¿verdad? Pero uno lidia a veces con más que no tengo plata para llevarla a comer. Y ella se merece lo mejor del mundo, no tengo plata para comprar el vestido que quiere, la ropa interior que quiere, cualquier cosa, uno se siente mal. Pero está bien sentirse mal, yo creo que es imposible salirse del sistema, lo que uno tiene que es aprender como a vivir con las cosas que le están diciendo a uno. Porque, digamos, las mismas inseguridades que yo tengo desde que soy adolescente las tengo ahora. ¿Qué pasa? Ahora las trabajo muy diferente como antes. Antes era como, no soy alto, no soy musculoso, no tengo los ojos verdes, o sea, véame, soy todo flaco, yo necesito protección, digamos. No soy como ese mae ahí todo toro que aparece que las huilas buscan. O inclusive cuando se ha utilizado estas aplicaciones de dating, como Tinder y todas esas, o sea, usted no tiene idea la cantidad de mujeres que ponen que mida más de 1,80, que sea alto, que tenga barba, que vaya al gym, o sea, uno dice, bueno, yo no soy ninguna de esas, no calza uno, y es donde encuentro mi lugar en el mundo, o sea, ¿qué tipo de mujer le gusto? Es bien difícil. Creo que también hay otra cosa muy importante, y es que como uno empieza a sentir ese miedo, esa culpa por terminar la relación, uno siempre busca la forma de enmendar las situaciones para permanecer ahí, porque cree que se está evitando dolor cuando termina la relación. Y yo creo que por más dañada que esté la relación, por más sana y bonita, siempre existe el dolor cuando uno deja de tener a esa persona al lado, porque es un duelo más. Es así como cuando se le muere la mascota, cuando uno se le cayó el celular y era el que más le había gustado, no sé, cualquier estupidez así. Pero cuando uno termina la relación es inevitable, y no dolor de que, ay, que yo lo extraño, puede ser también un dolor como de, uy, me dejó una tan mala experiencia, un sinsabor, y las personas entonces no terminan las relaciones por tratar de evitarse ese dolor, pero construyen más dolor a largo plazo, a nivel interno. Yo creo que de ahí todos tenemos miedo a sufrir, la verdad. Y les voy a hacer spoilers a todos los que tengan una relación en este momento. Meterse en una relación es estar a la deriva de que usted puede sentir dolor. No hay quite, porque para tener una relación lindísima, y yo me he dado cuenta, o sea, a mis 37 años le puedo decir que las relaciones más lindas que he tenido en mi vida son donde he estado más vulnerable. No puede usted amar, no puede conectar si no se muestra como es. Y yo sé que a nosotros los hombres nos cuesta, nos duele y no queremos mostrarnos vulnerables, por el motivo que sea. Pero yo me he dado cuenta que como mae no hay otra manera. No hay otra manera de sanar también lo que en algún momento alguien rompió, o que yo mismo permití que rompieran, o yo mismo rompí. Entonces, tenemos como esos dos tipos de personas. El que tiene miedo al compromiso, entonces está ahí como, o sea, deja como la puerta, deja como un pie afuera. Entonces es como, mano, ahí andamos y no sé qué. Permiso, y es
el sufrimiento a la otra persona, la pareja, de como, es que no quiere compromiso. Sí, y si quiere compromiso, lo que pasa es que lo quiere de hasta cierto punto con cierto control. Dice, es que si ya hago esto, ya ahí no hay quite. Y yo siento que son las personas que más bien aman un montón porque aman tan lindo y tan grande, tan exagerado que dicen, es que si yo que me meto ahí, el riesgo. Sí, exacto. Y están los otros que aprendemos a darlo todo porque creemos que eso nos va a asegurar que la persona se quede o que nos ame. Y eso es mentira. O sea, yo que entre más amor entrego, más la amarro. Eso no funciona así. Volvemos a lo mismo. Si usted no está listo, y estar listo no es como que ya tengo un 10 de 10. No, estar listo yo creo que es reconocer hasta dónde llegan mis no negociables, qué cosas podemos negociar, por ejemplo, y sobre todo la capacidad que tengo de decirle, eso no me gusta. Poner límites. Poner límites si la gente no le gusta hablar de eso porque siente que es como que le pongan la mano así en la cara. Exacto, y vamos a ver, yo creo que se ha hablado siempre como de una cultura tica, que al tico no le gusta decir las cosas tal cual son. Sí, andamos mucho ahí alrededor del palo y no lo decimos. Y en las relaciones se ve con más fuerza esas cosas. Sí, claro. Es como si usted me pone un límite, no me quiere, porque no me está permitiendo pasar de ahí. Tengo otra pregunta. Yo siento que la mayoría de mujeres, tal vez por el rol social en que se nos ha construido, la mujer es como siempre la que intenta arreglar las cosas, la que intenta como rescatarlas, de que todo esté bien, que se nos caracteriza como por esa forma de unir, de generar más vínculo y conexión, y que los hombres a no mostrar tanto lo que sienten, porque como es esa figura de protección, a veces hasta de salvador, entonces es como yo soy la vulnerable, la que todo lo expresa, y usted es el que me protege. ¿Cómo cree usted o cómo ha vivido usted eso en una situación, en una relación, para darse cuenta que no iba bien? Yo creo que a mí las alarmas se me han encendido cuando no puedo ni siquiera decirle que me siento mal. Yo digo que estoy mal. Ya ahí realmente yo me convertí demasiado en el protector, en el man que todo puede, en el cuidador, casi en el papá de esa persona, y me anulé por completo. Me ha pasado un par de veces donde yo asumo un rol que no me toca, que nunca me tocó y que nadie me pidió que hiciera. Entonces, me acuerdo que hace como unos 3, 4 años, uno de las filosofías que traté de implementar en mi relación en ese momento, y hasta la fecha yo creo que me ha ayudado demasiado, y me cuesta mucho, tengo que admitirlo, sigo trabajando en eso, pero no haga nada por alguien que esa persona no le haya pedido, porque probablemente usted lo está haciendo por usted. Y yo dije, yo hago eso. Digamos, usted ahorita, yo le hago como que como que tiene sed, y yo ahí le traigo el vaso de agua. Pero me he dado cuenta que esas cosas yo las hago simplemente para que cuando yo le traiga el vaso de agua, usted me diga, uy, Mar, gracias. Y yo, ay, buen chico, ¿verdad? Literalmente empieza uno más bien como a hacer cosas para recibir estímulos y recompensas. Era como, uy, qué bien, Marvin, ay, qué buena pareja, uy, qué buen amigo. Y que yo creo que eso, inclusive el sistema educativo es como nos lo ha enseñado. Usted tiene que cumplir con esto y si lo hace bien, entonces le damos la palmadita. No, y ¿sabe qué es lo más triste de todo? Que eso me hace sentir una buena persona. Y yo me he dado cuenta que yo soy una buena persona, aunque no le traiga agua a usted, aunque no llegue a tiempo, aunque no la invite a comer, aunque no pueda pasar a recogerla en el carro. O sea, créame que he pasado por ese proceso, es doloroso, es una deconstrucción estúpidamente fea de decir, yo creo que no toda mi vida, pero gran parte de mi vida he amado mal, he amado desde la necesidad, he amado desde, te complazco para que me pongas una estrellita en la frente. Y al final uno termina vacío. Pero qué bueno eso que dice de que ha amado mal, porque hay personas que cuando terminan la relación o cuando dicen, aquí se acabó todo, es porque, ¿será que yo no lo amé lo suficiente? ¿Será que yo no di el amor que tenía que dar? Y inclusive yo en algún momento lo llegué a pensar, yo no tengo amor para dar. O sea, ¿será que yo no sé amar? Pero es que mi forma de amar, o como yo creía saber amar, no era la correcta. Yo creo que cuando uno es niño, muchas cosas que uno creía, cuando uno es niño no pensaba que la alegría era abrir un regalo.
luego uno es adolescente y piensa que la alegría es, no sé, el nuevo iPhone o ir al concierto del artista que me gusta. Creo que también va madurando. No creo, para no entrar en extremos, yo a esta edad me di cuenta que lo que yo creía que era amor, no era amor. Ajá. Estaba amando desde la necesidad y eso lo trabajé en terapia hasta que mi psicóloga me dijo, usted ahora puede vincularse con las personas y amar a las personas desde la abundancia. Y yo, eso tiene demasiado sentido para mí. Porque ya yo no ando buscando ser el mae bueno, el mae correcto, el mae todo cosito, ¿verdad? Que la cuida, que se preocupa por usted. Creo que ahora es como soy y ya. Si esta versión de mí le gusta, pues genial. Si no, no puedo hacer nada porque voy a caer otra vez en esos hábitos súper destructivos donde yo me convertía como el agua y me adaptaba a usted. Así, rajado. Si usted iba a misa, yo iba a misa. Sí, exactamente. Y eso a mí me pasa mucho. Yo creo que es una buena cualidad que tengo, pero si no la sé... Pero que es un arma doble filo. Pero si no la sé dosificar, sí, ya, valí madre. Ajá. Definitivamente. No me ayudaría mucho. Y qué importante eso que dice, porque normalmente uno cree que si, era lo que yo le decía antes también de con los negociables y no negociables, es como, usted me está dando tantas cosas buenas que yo he querido y no he encontrado, que empiezo a negociar eso que para mí era un no definitivo. Sí. A cambio es como, mira, yo le suelto un poquito por aquí porque usted me está soltando este otro por allá. Sí, y no está mal porque, Misha, al final es que solo así aprende uno. O sea, si duele un montón y usted llora y piensa que la vida es una mierda, que nunca va a encontrar a nadie que lo ame así, que todo es triste, usted se ahueva, no tiene ganas de hacer nada, pero hay que pasar por ahí. O sea, yo me he dado cuenta que, digamos, hace poco, hace unos meses que terminé una relación, yo me di cuenta que nunca en mi vida había hecho un duelo bien. Ajá. Y se me acumularon todos los duelos de todas mis relaciones pasadas y los tuve y que me hacer imagino que de un cada vez solo tiro. que terminaba uno, venía arrastrando el otro, eran como acumulativos. Claro, y ahora dije, este es el duelo, o estos son los duelos más saludables que he hecho en toda mi vida. O sea, se lo puedo decir ahorita en vivo y a todo color que nunca había procesado las cosas tan bien como ahora. Y no hay un manual, y no hay una terapia que le enseñe a usted eso, simplemente fue como, hasta ahora tengo la sabiduría necesaria, el tiempo necesario de ver todo lo que he pasado durante mis últimas relaciones. Entonces, fue un duelo, pero con todos los duelos que tenía acumulados. Ajá. Y ya. A mí me gusta siempre explicarle esto a la gente y es de que, porque a veces dicen, bueno, ¿y cómo sé que ya logré sanar? O que, ahora que usted decía esto, los duelos, de que mi próximo duelo ya no va a ser tan doloroso como este. Y va a sonar muy charla motivacional, una cuestión así, pero es, ¿cuánto peso lleva usted en su maleta? En su maleta. Y entre más usted va soltando, entre más ligero usted camine, más rápido sanas, que si con esta no funcionó y apenas fueron 2 meses, bueno, listo, no tenga miedo a buscar o entrar en otra. Mientras usted sepa cómo sanar y cómo caminar más ligero, no espere que el miedo lo detenga. Sí, yo lo que hice después de tanta mierda en palangana, me di cuenta que yo creo que todos tenemos como un lado tóxico, ¿verdad? Sí. Mi lado tóxico es justificar siempre a las personas. Y o sea, como psicólogo eso sirve buenísimo porque tu capacidad de análisis y como amigo ni para qué, eso es un excelente amigo, pero como pareja no sirve. No sirve porque usted me grita y yo, ay, sí, es que ella me grita porque sí, es que ella es celosa, sí, ella es celosa porque es insegura y todo lo que le pasa en una casa, tuvo un papá ausente y toda la vara. Entonces, yo tiendo a justificar el daño que la gente me hace. Sin encontrarle una explicación. Por supuesto, lo racionalizo así, nivel marca diablo. Y eso es, digamos, no sé, tuve una pareja que casi nunca me escribía y yo la quería y la amaba un montón, pero por su estilo de vida, digamos que no me podía contestar los mensajes siempre. Y hasta ahorita, eso fue hace 2 años, y hasta ahorita yo hice ese duelo. Yo me di cuenta que tenía cientos de mensajes sin responder de esa persona. O sea, fue feo darse cuenta como, me ignoraron. Siempre pasé a ignorar.
Y es demasiado feo ver eso, pero también uno dice, madre, está usted insistiendo otra vez, usted es el que busca, usted es el que sigue, usted es el que está ahí, mira cómo está, cómo siguió. Y he tenido que trabajar en eso. En los últimos días he tratado como de ser más consciente de realmente qué personas me buscan para compartir, qué personas están ahí chequeando si estoy bien, si estoy vivo, porque desgraciadamente lo tengo que admitir, yo siempre me lo dijo mi psicóloga, yo soy un perseguidor, yo busco a la gente. Yo soy, hey, ¿cómo está? ¿Cuándo nos vemos? Hey, ¿qué? ¿Cómo siguió con aquello? O sea, ese soy yo buscando. Y hasta que no paro, digo, madre, no se vale. Yo sé quién lo busca. Y quién pregunta por usted. Y yo creo que también en cada relación que uno va teniendo, tanto adquiere experiencia y aprendizaje para no repetir, a como también usted arrastra cosas que son muy silenciosas. Por ejemplo, eso que usted decía, los mensajes. Sí, ¿cuántos mensajes sin responder y lo ignorado que usted se sintió? Probablemente en la próxima relación, si la persona viene con un modelo de vida parecido al anterior y de pronto no le contestó un mensaje, entonces aparece el sentimiento de la incertidumbre y que es que entonces no le importa, esto no va para ningún lado. O la inseguridad de que no soy suficiente, no le gusté lo necesario para que me respondiera el mensaje. Y empiezan a aparecer muchas cosas. Y yo creo que esa es la importancia de saber hacer el duelo en cada relación. De que usted déjese lo bueno que ganó, todo lo que usted supo construir de manera asertiva, pero deseche todas las inseguridades o todas esas cosas, esos patrones que de forma muy silenciosa yo no puedo ir a trasladárselos a la otra persona. Sí, no, tal cual, tiene que ser así, pero nadie sabe hacer duelos, nadie sabe. Usted sale en una relación, se espera, lo llora, y vuelve a salir con esa otra persona. Y ahí va arrastrando. Y también porque creo que se usa mucho como distractor. Y en este caso lo voy a preguntar a usted en la parte masculina, digamos, los hombres. ¿Realmente un clavo saca otro clavo? No, porque es rico. No. Es imposible. Es imposible porque, o sea, usted puede estar con esa persona en la cama y usted puede estar pensando en la otra. Se baña, se va, le pidió el Uber, la fue a dejar y usted está deseando que sea la otra persona que le ponga un mensaje. O sea, es una cosa loquísima. Yo sé que los maes, desgraciadamente, hemos enfrentado eso re mal, pero eso no soluciona nada. Se lo puedo decir, no sirve de nada. No sirve de nada porque me he dado cuenta en este último vuelo que hice, como te contaba hace unos meses, el cerebro la agarra así, la mente dice, sí, acuérdese que ya no le conviene, o acuérdese que no están diseñados el uno para el otro, lo que usted habla al puro inicio. Pero el corazón, es lentitico para procesar las cosas, y ahí va. Entonces yo creo que es como lograr ese balance, porque uno trata como de dormir ese dolor con otras parejas, o con sexo, o sale de fiesta, o se mete al gym, o se pone a escalar montañas, ahora como que está de moda, ese tipo de cosas. Se empieza a hacer un montón de actividades simplemente para sentir que la vida sigue. Y sí, la vida sigue, Mish. Pero el corazón procesa las cosas muy diferentes, a una velocidad muy diferente a la del cerebro, porque esta parte es racional, es facilísimo. Usted escribe en una hoja, no seguimos por esto, usted lo le dice, claro. Pero el corazón dice, sí, pero yo todavía siento. Entre el corazón y el cerebro, la mente, todavía no existe una buena comunicación. No. Por eso yo siento que cuando uno termina con alguien, es mejor no meterse con algo. En ningún sentido. Número uno, porque es injusto para la otra persona, porque tal vez la otra llegue así como con todas las ganas de estar con usted, y usted todavía tiene un duelo o duelos pendientes, como me cuenta yo. Y que dice, no puedo darle una relación bonita a nadie se merece eso. Y ahí menos yo, porque usted pone la cabeza en el mar y se queda como... Así. Voy a tocar un tema sobre un término, un concepto que se ha popularizado sobre la responsabilidad afectiva. Porque eso que usted dice, usted sabe que tal vez usted no va a estar listo para darle lo mismo a la otra persona que ella le va a devolver, y entra en juego la responsabilidad afectiva. Y yo como mujer, aunque lo entiendo,
me duele ¿Por qué le duele? que me pongan el límite. Sí, a nosotros también nos duele. Yo creo que no es un juego de hombre-mujer duele y usted lastima más que menos. Yo creo que es una cuestión de humanos. Y sí, para mí está demasiado prostituido hablar de responsabilidad afectiva. Simplemente conózcase y dígale a la persona. Yo como le decía, salía con una persona que realmente amaba así con todo mi corazón, pero yo sabía que no era el momento. Y para mí ha sido más difícil tomar una decisión cuando todo está bien que Ajá. cuando hay problemas. Y ahí me di cuenta que eso me hace una persona muy responsable, muy valiente y muy sabia. Pero igual duele. Y duele tal vez mucho más porque todo estaba bien. Pero yo estoy seguro en el fondo de mi corazón que no era el momento. ¿Cómo hace para no caer ¿Caer en qué? o justificar que puede seguir? O sea, porque tener la valentía de que todo está bien y aún así dejarlo ir. Es que así tal cual como usted lo acaba de decir se siente. O sea, puedo decir en este momento que no hay nada malo entre esa persona y yo. Nada. Pero hay cosas que yo sé que si las permito nuevamente, nos vamos a destruir. Y sí, ha dolido mucho. No es como que hay una fórmula. Lo que yo he hecho es saber. A mí me ayuda mucho pensar hasta cierto punto en la historia que me quiero contar. Es decir, yo puedo decir, bueno, si usted tuviera la capacidad de viajar al futuro y ver si todavía están juntos, pero usted dice, si no hubiéramos hecho esto, no hubiéramos llegado a estar juntos, yo creo que tengo esa capacidad. No es que vea el futuro, obviamente, pero digo, si ahorita estamos bien y todavía puedo tener una amistad hermosa con esta persona, no voy a jugármela todavía. Porque puede ser que en aquí unos 10, 20, 30, no sé, en meses o años, podamos tener una relación súper linda. Yo prefiero esperar a esa oportunidad. ¿Qué cree que es lo que más nos ata a una persona o a una relación, aun cuando ya sabemos que esa relación no nos está sumando? En mi caso, creo que justifico siempre que todo se puede salvar y que solo las ratas abandonan el barco. Yo sé que ya eso ahí no hay nada que hacer, pero yo creo que a veces, antes me pasaba más que ahora, pero creo que uno siempre piensa en ese ideal de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que el amor todo lo puede. Y le digo a todos los que estén viendo, escuchando, el amor no es suficiente. Se ocupan más cosas. Se necesita respeto, se necesita comprensión, se necesita hablar de finanzas, se necesita hablar de sexo, se necesita hablar de la familia. Pero nos venden esta idea Disney Junior, ¿verdad? De que es que el amor todo lo puede. Y claro, tenemos la música, tenemos el cine, y no, yo me doy cuenta que no. Inclusive para una familia muy cristiana, Ajá. donde la Biblia lo que dice es el amor todo lo puede, usted se mete la idea a veces de que amor es solamente... ¿Está en la Biblia? Ajá. De que amor es solamente eso bonito que yo siento por usted. Amor es inclusive la capacidad o la empatía que yo puedo tener para comprender y no simplemente para escuchar o señalar cómo usted se siente. Escuchar sin juzgar. Ajá. Entonces, amor es un montón de cosas, pero a veces la gente dice como, ay, no, es que yo lo amo, entonces yo voy a hacer que esa persona logre que le guste... Bailar salsa. Ajá. Y nos vamos a meter en una academia de baile para que no le dé vergüenza, porque es que como a mí me apasiona tanto bailar, yo necesito que aprenda a bailar. Y tal vez algo que usted no. No, pero uno lo hace por pendejo. No, y uno dice, por amor. Pero no es por amor. ¿Y en cuántas veces en nombre del amor se justificaron tantos errores? Que uno no renuncia a esa relación, uno se sale y aunque sepa que no hay solución, muchas veces por el miedo a estar solo. Y por el miedo y la pereza de decir, otra vez empezar con alguien, otra vez preguntar. Y eso lo escuchaban de muchas mujeres también. Favorito? ¿Cómo le gusta el sexo? ¿Qué es lo que le gusta comer? ¿Por qué terminó su última relación? Uno está cansado de eso, pero ¿sabe qué, Mish? Todas las relaciones tienen que pasar por las mismas etapas. ¿Qué pasa? Uno tiene que disfrutar del proceso. Yo le cambiaría la pregunta hoy a la gente y le diría, ¿quiere usted ponerse en la disposición de conocer a alguien? Así, ¿quiere conocer a alguien? Si la pregunta es sí o no, entonces no se meta con nadie, porque al menos yo proceso, para mí el interés
de una persona lo noto a través de las preguntas. O sea, eso es lo mío. Usted me hace preguntas, usted me entrevista, yo me siento amado. Yo siento que le importo. ¿Por qué? Porque a mí eso me llena mucho. Pero ese es Marvin. A otra persona le llena otra cosa. Pero usted sí tiene que saber de eso de antemano. Entonces yo le puedo decir, vea, ¿sabes qué? Yo me siento bien con vos porque parece que a usted le interesan mis cosas. Usted me pregunta qué música me gusta, usted le pregunta qué comida me gusta, usted me pregunta qué colores me gustan. Yo siento que hay interés. Porque al final del día, y lo he escuchado, yo creo que la selección de pareja es la decisión más importante de la vida del ser humano. Y la gente no se da cuenta de eso. La persona que usted tenga a su lado o lo va a potencializar, como empezamos hablando del podcast de hoy, o lo va a hacer chiquitito. Entonces Totalmente. yo creo que uno tiene que, más que un trabajo, más que dónde va a vivir, más que en el carro que se va a comprar, más que si se va a poner tetas o se va a poner nalgas, más que si me voy a llenar esta manga de tatuajes, creo que piense muy bien a quién elige para estar a su lado, porque esa persona es un acompañante, es su amante, es su confidente, es su amigo. No Y puede ser ahora- todas a la vez, pero en la mayoría de casos que sea al menos cosas Pero tiene importantes que para usted. compartir de todo eso a la vez. Un poquito de cada uno, sí, porque le dice, oye, es que ella es como muy tímida. Bueno, hay cosas que se trabajan, pero es muy tímida, pero tiene eso. Hagan balance. No existe una persona perfecta y si usted anda ahí con esos estándares súper altos, déjeme decirle que se va a quedar solo o sola. Sí. Porque nunca llega el paquete perfecto, No existe, con moño no y existe. papel todo envuelto, no. Vea, entre más rápido renuncia uno a eso, es más feliz en una relación. Sí. Al chile, porque llega la persona y dice, vos sos así, así te amo, así te quiero. Es más, no le quiero cambiar nada, no quiero que cambie nada. Y lo que le sugiero, si lo hace, bien. Y si no, tranquila, no hay ningún problema. Ahora que usted hablaba eso de volver a empezar en el proceso de conocer a alguien y demás, yo traía casi que traumas, ¿verdad? De esta relación pasada, que yo decía, no, ni ganas tengo de que me quieran. Así sola me quiero yo más y así sola puedo estar bien. ¿Y qué pasó? Más rápido que nunca encontré a alguien, Sin andar buscando. sin andar buscando. Yo creo que eso es un secreto que podemos compartir con las personas. Deje de buscar como dice, deje de buscar lo que no se le ha perdido. Y el amor usted no lo va a encontrar en nadie. Sí. Y sonará estúpido, pero primero está dentro de usted. Eso justo Pero quería no es decir. estúpido, es primero, y tampoco tenemos que andar caminando, me voy a arreglar un montón, es que soy muy tóxico, es que soy muy vicioso, y nos venden esta idea como, papito, hasta que usted esté completamente trabajado y arreglado, va a encontrar el amor. No funciona así, porque las cosas más lindas de mi personalidad yo las he aprendido a través de los demás, a través de una pareja. Entonces, es como ese ejercicio, ese estira y encoge. Claro, genial que usted se trabaje, genial que vaya a terapia, pero eso no le va a garantizar que le aparezca una pareja. Porque también tenemos ese montón de hombres y mujeres que dicen, uy, es que yo ya fui a terapia y yo sé lo que quiero, yo tengo un buen salario, yo tengo mi casa, pero no aparece nadie, es que no le va a aparecer. No le va a He aparecer. tenido varios ejemplos donde personas tal vez en edades similares a las mías tuvieron la dicha que salieron del cole, empezaron a estudiar sin tener el trabajo, terminaron de estudiar, entran a un buen puesto de trabajo, entonces que ahora van por su carro, van por su casa y dicen, algo que me falta ahora es la doña. Y creen que es como una cuestión del el bingo, el cartón lleno, ok, ya tengo todo esto, pero me falta tal cosa, entonces se apuran a tratar de buscar a alguien y creen que por lo que vayan a encontrar, esa es. Y no, yo creo que también, muy cliché lo que voy a decir, pero ya se encontró primero usted, ya sabe en dónde quiere depositar todo su esfuerzo, todo su amor, toda su valentía de amar con todas las ganas a alguien. Yo creo que esa es la que nos cuesta mucho y hay demasiadas personas en el mundo que sin saber amarse buscan dar amor. Y por eso es que se dice todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales. Todas las mujeres siempre terminan yéndose, todos los hombres son igual de perros. Mujeriegos, de perros, ajá. Y entonces yo no puedo confiar en nadie. Y cuando ocurre una situación de esas, entra el famoso, ve, yo sabía, se lo dije, que eran igual. Ahí le quiero compartir algo que hace en los últimos 3, 4 años vi y me cambió mucho mi manera de amar y ver mucho el tema de las relaciones. Y es que está este filósofo vivo todavía británico
que ahí les voy a dejar un link con una entrevista de él. Y él trae esta teoría que dice que el amor no es solo un sentimiento, él dice que el amor es una habilidad. Y yo, me explotó la cabeza, porque eso sí lo puedo aprender. O sea, yo creo que el amor, no todo el mundo sabe amar. Así como no todo el mundo sabe bailar, no todo el mundo sabe tocar un instrumento, no todo el mundo sabe construir una casa. El amor, si lo empezamos a ver como una habilidad y no algo tan abstracto, yo creo que hay gente que es buena mandando mensajes y poniendo te amos. Pero eso solo le sirve a una persona que le gusten los mensajes, ¿me entiendes? Entonces, hay gente que es buena abrazando y a los que les gusta el contacto físico, esa persona sabe amar. Pero yo sí creo que... Y eso es lo que amarra con Walter Rizzo cuando habla de los 5 lenguajes del amor. No vaya usted a buscar a alguien con... A mí en personal no me gusta, pero entiendo los ejemplos. No, sí, es por el hecho que usted dice, si su forma de amar va más por las palabras y la forma de amar de la otra persona va más por actos de servicio, los regalos o las cosas que usted haga para esa persona, posiblemente no vayan a ser compatibles. Y usted crea que esa persona no me ama o esa persona cree que yo no la amo. Sí, como dicen. Pero yo no lo aprendí. Espero que alguien hable y me caga demasiado esa expresión que dice, espero que encuentres a alguien que hable tu idioma para que no pases toda la vida tratando de traducir. Nadie habla el idioma de nadie, Mish. Uno tiene que decirle, vea, a mí me gusta el café. ¿A usted le gusta el café, sí o no? Bueno, digamos que usted me dice que sí, check, a los dos nos gusta el café. Hay que irse desde lo básico y es una habilidad, pero la gente tiene miedo inclusive de decir lo que le gusta porque el otro los va a rechazar. Entonces tenemos relaciones, entre comillas, de gente que no se conoce. Y cuando hay actividades o van a terapia o hay talleres así y les preguntan, uy, ¿usted sabe cuál es el sueño de esa persona? No. O sea, sí, tal vez el sueño de él era subir a Chirripó o ir al Himalaya. O sea, nos estamos relacionando todavía siempre de lo que la sociedad espera. Que es un buen tipo, que se peina bien, que se corta el pelo, que es una muchacha bonita, fitness y de todo. Pero, y realmente nos estamos relacionando desde la personalidad, de lo que la persona realmente quiere, siente, espera, los anhelos. Como usted lo dijo al inicio, los sueños con su ex esposo no los podía lograr con él. Definitivamente. Y hay parejas que yo tuve que decir, no, yo con ella nunca podría lograr lo que yo quiero. Y está bien admitirlo, está bien, pero hasta que uno no deja de mentirse, que yo creo que eso es muy clave, uno no va a avanzar. Uno se autoengaña. Sí, claro. Y sí, y yo creo que volviendo y cerrando también mucho lo que empezamos a hablar al inicio, es importante aprender a amar, saber dónde hay amor y dónde es apego o dependencia, porque usted antes también ahorita decía algo, y es que muchas veces nosotros actuamos tratando de proteger nuestra fragilidad. Es como si yo no quiero que esta persona me haga sentir rechazado o me decepcione, no voy a tocar este tema. Sí. Porque para mí es algo todavía muy vulnerable. Y esta persona probablemente vaya en una vía diferente a la mía. Entonces, esto para después. Cuando ya tengamos una base más sólida, cuando ya tengamos más tiempo a conocernos, tratamos el tema. Y nunca llega, porque usted lo dejó debajo de la alfombra y nunca lo habló. Y pasan 5, 10, 20, 30 años. Y así es como uno se engaña. ¿Sí? Y así es como tal vez 10 años después usted dice, ¿cómo? 10 años de estar con esta pareja y hasta hoy me viene a decir tal cosa o en este momento se tiene una relación por esto. Bueno, pero es que fueron 10 años que usted se lo cayó, que usted se lo engañó y que usted también lo engañó a la otra persona. Y al final, los que no podemos engañarnos somos nosotros mismos. Y yo creo que ahí está la clave en que si usted sabe en una relación que no hay motivación, que no hay impulso, que esa persona no lo inspira a usted a cumplir sus sueños, porque, vamos a ver, no necesariamente es que usted tiene que tener los mismos gustos que los míos, pero yo sí necesito sentirme segura en que yo le voy a expresar mis sueños y usted va a trabajar por ellos, inclusive como yo lo voy a hacer. Esa forma de apoyo, esa forma de inspiración es la que yo considero ahorita muy necesaria en una relación de pareja. Para usted. Sí, y para mí. mí. Importa, exactamente, cada uno tendrá lo suyo. Porque, y yo creo que eso es, con mi pareja actual, de las cosas que yo más le agradezco y que cada vez que tiene un gesto, un acto o se mete de la misma forma en la que yo meto, para mí es una forma como tan genuina de demostrar mi amor, es ver que él ame tanto mis sueños como yo los amo.
Porque, Eso es difícil de encontrar, sí, muy difícil. porque inclusive, a ver, iba a poner el último ejemplo, porque ya hablo mucho, entonces no voy a decir más. En la relación pasada se me ocurrió que quería hacer un podcast. Qué buena amiga. No, y yo con todas las ganas y que íbamos a la casa a grabar y que vea, me voy a reunir con fulanita tal día, entonces este día no llego a cenar para que no me espere y no sé qué. Y hasta donde yo consideraba correcto, le estaba haciendo saber la importancia que ese proyecto tenía para mí. Y me acuerdo que el primer día grabamos como el primer episodio, que era nada más de presentarnos y demás, y yo en el carro súper emocionada poniendo el podcast para que él escuchara y él es como... Y pasaron los días y él no me decía nada y yo... Y entonces un día le dije como, ay no, es que eres que estaba hablando tal cosa, bueno, como lo que hablé en el podcast y él, no sé qué es, nunca los había escuchado. Y cuando yo ya estábamos de verdad en la recta final, se puso a escuchar todos los episodios. Entonces un día me lo encuentro y yo, ¿qué está haciendo? Escuchando los podcasts y yo, ¿por qué? ¿Para qué? Ajá. Porque si a usted le gusta eso tanto, entonces yo necesito también conocerlo. Y yo, ya ahora no, porque ya me demostró antes que eso no le había importado, entonces no quiero que ahora lo haga simplemente por tratar de complacerme, porque yo no estoy buscando que me complazcan, estoy buscando que me amen como yo amo las cosas que tengo. Entonces, al menos para mí, esa es una de las cosas muy importantes en las que fácilmente podría identificar que si esa persona no está en el mismo escalón conmigo, ahí no va a ser. Porque yo no voy a tener a alguien que me desafíe, que me rete a seguir trabajando por mis sueños. Y los sueños de esa otra persona también deben ser los míos. Para ser su mejor complemento en lograrlos. Sí, ser el fan número uno del otro. Exacto. Eso es lo ideal. Que otra de las cosas, y que he escuchado también en muchas personas exitosas en sus relaciones amorosas, es que nunca se pierda la admiración. No, Dios guarde, o sea, yo creo que uno no puede estar con alguien que no admire. Así se lo digo. Ajá. Entonces, que ella lo admire a usted por X y que usted la admire a ella, no sé, por resiliente, porque es inteligente, porque es bonita, porque tiene disciplina, lo que sea, pero trate de buscar algo que usted admire en esa persona, porque al final eso trasciende más que otro montón de cosas, y usted y yo lo sabemos. La luna de miel pasa, la rutina, no todos los días son de detalles, de cosas así. Entonces, cuando uno admira a esa persona, hasta es más fácil saber por qué está con ella, porque está bien cuestionarse, o sea, ¿por qué estoy con él? Ajá. El ser humano siempre está buscando en constantes mejoras y reafirmar las decisiones que tomó en el pasado. Yo quiero pedirle un consejo a usted para ir terminando. Ajá. Usted sabe que mi enfoque también es cambiar un poco la perspectiva que tenemos los hombres con todo este tema de las relaciones y cómo nos sentimos en esta sociedad. Y para mí es súper bonito y como le digo, le agradezco demasiado que esté sacando el espacio y animándose como mujer a hablar de todo esto, especialmente desde una postura más saludable con respecto a la perspectiva masculina. ¿Qué le diría a usted o qué me diría a mí, a un hombre que tal vez le da miedo mostrarse vulnerable o que tuvo pésimas experiencias en el pasado con mujeres o con su expareja, ex esposa? ¿Qué nos podría decir usted como mujer? Primero que todo, que usted no es su noviazgo pasado. Okay. Entonces, no importa con quién usted estuvo, lo que importa es lo que usted va a hacer ahora, de lo que aprendió. Además de que esa parte de expresar, voy a hablar por algunas mujeres, pero principalmente por mí. Para mí es muy valioso la expresión suya emocional, porque es como la puerta que me permite para saber que usted es una persona real y sincera. Eso me da confianza para entrar en su vida. ¿En serio? Sí. Okay. Entonces sí es bueno expresar lo que uno siente. Sí, porque creo que vamos a ver, nosotros mujeres somos más emocionales y tenemos un ciclo hormonal que nos lleva a generar más inestabilidad en esas cosas. En fin, pero el tema es que como yo mujer también soy muy expresiva y me gusta hablar de cómo me siento, si el hombre que está a mi lado también lo hace conmigo, me hace sentirme que es una relación real, que no es rutinario, que no es una cuestión de que, ay, mira, porque salimos juntos y porque tengamos planes juntos y porque viajemos y porque hagamos una casa y una familia. No, porque esa persona para mí es real. Okay. Es como si de verdad la barrera que hubiera entre nosotros dos
se rompiera y yo puedo trascender a entrar a esa persona y decir, es mío, lo quiero, lo conozco. Y eso me da mucha confianza. Wow, qué bueno. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias por ser mi primera invitada. Gracias. Y espero que a todos les haya gustado la conversación que tuvimos. Y esperen el próximo, que va a estar igual de bueno. Sí, qué emoción. Hay que seguir escuchando todos los demás porque sea o no el tema que uno necesite en el momento, algo siempre escucha que nos ayuda a identificar o a solucionar. Muchísimas gracias. Vamos. Love you.